Estimados colegas, yo soy el doctor Alejandro Corujo Núñez de Montevideo, Uruguay, y me siento honrado y complacido de compartir con ustedes las experiencias que hemos recogido en el correr de los años, producto de nuestra práctica, de la enseñanza y de estar continuamente relacionado con la cirugía de rodilla. Para mí es un gusto realmente participar en esta actividad académica en México, un país que tanto quiero y que tantos amigos y colegas hemos cosechado. Vamos a hablar hoy de estrategia de analgesia en cirugía mayor de rodilla, especialmente en las prótesis de rodilla. Que en esta cirugía tan cruenta, lo que pretendemos es una disminución de la estadía hospitalaria, una reducción de la morbimortalidad, como en todas las cirugías, y una cirugía sin dolor ni riesgo. Estos son los objetivos generales de esta cirugía, los que perseguimos como una estrategia mayor. Y dentro de estos objetivos, un aspecto importante es la analgesia. La analgesia, cuando la nombramos así solamente, tan aislada esta palabra analgesia, puede significar poco y es un concepto que debemos cambiar. No podemos hablar de analgesia, tenemos que hablar de un plan de analgesia. Y cuando consideramos la analgesia con un plan, tenemos que considerar que un plan de analgesia está constituido por el ataque, el mantenimiento y el rescate. Y todo este plan, además, para beneficio del paciente y de su recuperación, tiene que estar inmerso en un plan de bienestar posoperatorio. Este es el objetivo mayor, el bienestar posoperatorio, donde el plan de analgesia es un componente principal, por supuesto. Y por eso necesitamos una intervención multimodal. Y esta intervención multimodal empieza con un preparatorio activo, evaluando bien el paciente, informándonos del paciente, informando al paciente de qué se trata nuestro plan general con él y para poder optimizar toda nuestra técnica. Para eso la comunicación tiene que ser buena, tiene que ser empática, tiene que ser inductiva y colaborativa del paciente con el plan que nosotros vamos a proponer. Porque buscamos el bloqueo del dolor y del estrés quirúrgico para poder además realizar la analgesia. Buscamos la recuperación inmediata de la vía oral. Ya sabemos todos los beneficios que esto trae para el paciente y su recuperación. Y además, algo que en la cirugía articular es mandatorio, que el paciente pueda realizar una fisioterapia precoz, activa y eficaz. Para eso, por supuesto, tiene que estar analgesiado. Ahora, estas pautas generales, ¿es igual para todos los pacientes y sus circunstancias? ¿Es igual? ¿Existe una estrategia única para todos los pacientes? Digamos que no, que hay más de una forma de hacer las cosas bien, pero dentro de estas más de una forma de hacer las cosas bien, hay fuertes recomendaciones al uso de la anestesia regional periférica. ¿Y qué deberíamos exigirle a una estrategia analgésica ideal? Todas estas cosas que vemos acá, que sea segura, que sea eficaz, que permita la fisioterapia, como recién dijimos, que permita retornar a la vía oral rápidamente, que permita el descanso, que no tenga náuseas, que no tenga vómitos, sin retención urinaria. O sea, lo que constituye un plan de bienestar posoperatorio. Tenemos que pensar más allá de la analgesia. Y los bloqueos periféricos, nerviosos periféricos, que tienen una fuerte recomendación al uso en este tipo de cirugía, ya sean más proximales o más distales, tienen un alto impacto analgésico, pero su efecto es limitado en el tiempo. Por eso tenemos que concebirlos dentro de un plan multimodal de analgesia. Y para hacer estos bloqueos periféricos necesitamos que estén bien indicados, para lo cual es necesario tener los conocimientos de anatomía aplicada a la anestesia regional y a su vez tienen que ser seguros y efectivos. Eso
se aprende mejorando las técnicas de bloqueo, con los talleres, con los modelos vivos, con los modelos para hacer punciones y con los pacientes. O sea, esta técnica de bloqueos hay que ir mejorando y haciéndola cada vez más efectiva y segura. Por eso en esta charla, además de los conceptos generales y de la forma que debemos pensar una estrategia de analgesia, también vamos a dar algunos tips o consejos prácticos referidos a los bloqueos periféricos recomendados para cirugía de rodilla. Dijimos que tienen que estar bien indicados y para eso es necesario conocer la anatomía. ¿Y qué piensa un regionalista cuando tiene que hacer un bloqueo analgésico o anestésico? Debe pensar qué es lo que duele, a qué nervios corresponde la conducción de ese dolor, cuál es su importancia de este nervio en ese dolor, especialmente en los lugares que son multinervados por distintos nervios, cuáles son los más importantes y cuáles no. Y además, dónde es posible bloquear, cercano o a distancia, esta conducción nerviosa sensitiva. El bloqueo del nervio femoral es el principal gesto analgésico para la analgesia de la articulación de la rodilla. Los bloqueos ciático y obturador son complementarios de esta analgesia profunda y el bloqueo del fémoro cutáneo, cutáneo lateral del muslo, es el que aporta analgesia superficial a la cara anterolateral del miembro inferior. Es una zona que a veces llega los abordajes quirúrgicos. En términos de importancia, en nuestra experiencia, el nervio femoral, el nervio ciático, un poco como que menos involucrado, el nervio obturador y el nervio femorocutáneo. Además, vamos a hacer algunas consideraciones especiales sobre el nervio ciático porque hay que entenderlo un poquito. El nervio femoral entonces da la inervación sensitiva y de las masas musculares de la articulación. Las masas musculares de la articulación, el cuádriceps principalmente, que está inervado por el nervio femoral, el cuádriceps es el que llega más a la rodilla, que da la estabilidad de la rodilla. Y además, como dice la ley de Hilton, una ley anatómica, que los nervios que inervan las masas musculares que le dan la movilidad a una articulación, son también esos nervios lo que dan la inervación a la inervación principal a esa articulación. Y este nervio femoral es mixto, sensitivo y motor. Ahí lo vemos en la figura de la izquierda, como después en este dibujo pegado a la arteria femoral, y lo vemos en amarillo, el nervio femoral, vemos que es un nervio que pasa por debajo del ligamento inguinal lateral a la arteria femoral y enseguida va dando ramas a las distintas masas musculares, se va deshilachando, ¿verdad? Por eso, cuanto más distal hacemos un bloqueo del femoral, menos de estas ramas vamos a comprometer el bloqueo efectivamente, y cuanto más proximal lo hacemos, cuanto más sobre el pliegue inguinal o sobre el ligamento inguinal hacemos un bloqueo del nervio femoral, más compacto va a ser el bloqueo de ese nervio y más fibras musculares vamos a comprometer. Así que da una excelente analgesia este bloqueo proximal del femoral, pero también ocasiona una mayor parálisis del cuádriceps. Entonces tenemos que evaluar, como vamos a ver dentro de un ratito, qué es lo que debemos hacer. Más distal, en el canal de los aductores, están las ramas ya más terminales del nervio femoral, las que van a ir a dar a la cara principalmente medial de la rodilla, el nervio safeno, y a su vez en este canal de los aductores también están las ramas terminales del nervio obturador, de la rama anterior y la rama posterior que va hacia la parte de atrás de la rodilla. Pero en el canal de los aductores ya se han liberado algunas ramas, como por ejemplo el vasto externo, que no se va a comprometer y va a mejorar el tono muscular en el posoperatorio. Pero la analgesia es buena y muy buena también en el canal de los aductores.
En cuanto al nervio femoral alto, ahí vemos un esquema, una disección anatómica en la figura de la izquierda. La flechita blanca está marcando el nervio femoral, cubierto por la fascia lata y la fascia ilíaca principalmente, porque el nervio se apoya, como vemos en la figura de la derecha, sobre el músculo ilíaco y está cubierto por la fascia ilíaca. La flecha blanca está indicando, además del nervio, está indicando en el punto donde nosotros normalmente hacemos este bloqueo. O sea, entramos siempre lateral a las estructuras nerviosas, nunca dirigimos la aguja hacia las estructuras nerviosas de manera tal que si nuestra punción tiene mucho entusiasmo y nos pasamos del lugar, por lo menos lo que vamos a seguir pinchando es músculo y no nervio. Por eso nosotros les voy a mostrar la hidrodisección lateral, que es como creemos nosotros que debemos abordar los nervios y realmente hacemos mucho todos los días desde hace muchos años y no hemos tenido complicaciones. Aquí tenemos un corte anatómico, un corte axial, B es vena femoral, A arteria femoral, N nervio femoral, apoyado sobre un músculo que es el psoas ilíaco y cubierto, si uno mira con detalle, se puede llegar a ver la fascia ilíaca. El traductor mostrando la profundidad de la ecosonografía y debajo de ese corte estamos viendo a la derecha la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral sobre el músculo iliosoas, como se ve en una ecosonografía. Y de vuelta en la ecosonografía, la flechita blanca mostrando cuál es el abordaje seguro y efectivo para el nervio femoral y cualquier otro nervio, que es esta técnica de hidrodisección lateral, donde la aguja lleva una dirección lateral al nervio, nunca en dirección al nervio, la aguja nunca tiene contacto con el nervio y se va avanzando y haciendo que el anestésico local tenga contacto con el nervio, controlando la dispersión de ese anestésico local mediante una disección suave, una hidrodisección a baja presión que haga que este nervio se bañe completamente. Nosotros a veces en la ecografía parece que estamos lejos de la estructura nerviosa, pero realmente tengan en cuenta que la ecografía nos muestra una gigantografía de la imagen que está pasando ahí abajo. Y si la aguja está cerca de la estructura, en realidad está prácticamente pegada a la estructura. O sea, no hay que fanatizarse mucho llevando la aguja, el posible daño mecánico a la estructura nerviosa, yéndose sobre el nervio. Hay que ir a un costadito, alejarse un poco y ahí hidrodisecando y vamos a tener la misma efectividad del bloqueo. Aquí tenemos arriba, les cambié la imagen, estamos viendo la ecosonografía, la agujita entrando por la parte lateral del nervio femoral, pasando la fascia ilíaca e inyectando en ese plano facial en donde transcurre el nervio femoral. Este es un video, lo voy a pasar rápido porque además esto ya se los vengo comentando repetidamente durante esta charla y vamos la aguja y vemos que la dirección no es nunca hacia el nervio y vamos avanzando, inyectando de manera tal que ese émbolo líquido nos vaya separando las estructuras nobles y podamos infiltrar sin tener contacto mecánico con el nervio. El nervio femorocutáneo o cutáneo lateral del muslo es un nervio que nosotros lo bloqueamos de rutina también, a pesar de que su analgesia no es profunda, lo usamos siempre con lidocaína para dar una anestesia, una analgesia de los planos superficiales, donde a veces en el territorio del femorocutáneo también llegan los abordajes de rodilla, por ejemplo, una prótesis de rodilla. Si bien está descrito como cutáneo lateral del muslo, recuerden que este nervio es un nervio que, si bien está lateral del muslo, también abarca mucho de la cara
anterior inferior del muslo, casi por encima de la rótula. Ese territorio corresponde al nervio femorocutáneo. Aquí lo vemos entre el sartorio en la figura de la izquierda y el tensor de la fascia lata. El nervio de la disección está marcado con flechas azules. Después en el corte del medio se ve marcadito con la flecha azul, y en la ecosonografía les estamos también mostrando con flecha azul el nervio, que se ve en realidad como un ojito, ¿verdad? Y en la ecosonografía de abajo es durante un bloqueo, estamos viendo el nervio femorocutáneo dividido ahí en dos ramitas, y la aguja, vemos de vuelta como la aguja se sitúa a un costado de la estructura nerviosa sin tocarla y sin avanzar sobre ella. En, como les decía sobre el territorio del fémur cutáneo, que también se llama cutáneo lateral del muslo, y que en muchos libros solo lo ponen como responsable de la sensibilidad cutánea de la parte lateral. Hace unos años hicimos un trabajo mapeando el territorio de este nervio, y la colaboración del doctor Franco en Estados Unidos, que hizo las disecciones anatómicas espectaculares, como ustedes ven en la figura de la izquierda, y vean como el fémur cutáneo es lateral, pero también es anterior. Y ustedes ven esta distribución de uno de los pacientes en este trabajo, como prácticamente la cara anterior del muslo, de la piel de la cara anterior del muslo, corresponde al territorio sensitivo del fémur cutáneo. El obturador es un nervio importante de bloquear para analgesia. Para prótesis de rodilla no tanto, no se involucra tanto. Si usted no lo hace, no va a notar demasiado la falta de ese bloqueo para la analgesia. Pero nosotros, además, si usted bloquea en canal de los autores, también agarra, como dijimos, las ramas terminales de este nervio obturador. Les voy a mostrar en la parte más proximal del miembro inferior por dónde sale este nervio obturador, porque nosotros lo bloqueamos de rutina en aquellas rodillas, por ejemplo, que vamos a hacer no solo analgesia, sino la anestesia la vamos a hacer solo con bloqueos. Entonces sí necesitamos bloquear el obturador, relajar los músculos aductores y además dar una analgesia completa, efectiva y compacta. Vemos acá en la disección anatómica, en la foto de la izquierda, en el nervio A la arteria femoral y B la vena femoral apoyada sobre el músculo pectíneo, como hoy veíamos en los cortes anatómicos. Si rebatimos ese músculo pectíneo, vamos a encontrar enseguida el nervio obturador entrando por el agujero obturatriz, por el hilio interno del miembro, y este nervio obturador da una ramita a la cadera enseguida que aborda el miembro inferior y se divide en dos ramas. Ahí se ven en flechas verdes, y la rama anterior y la rama posterior. Es un lugar fácil de bloquear, muy fácil de bloquear cuando necesitamos hacer el bloqueo de este nervio, y vemos ahí rebatido el músculo pectíneo, como es un músculo sumamente finito, así que digamos que pasando un plano muscular uno se encuentra con el obturador muy fácilmente. Aquí lo vemos ya en un plano un poquito ya más dividido entre la rama anterior y rama posterior. Está marcado en amarillo entre el aductor largo y el aductor corto, la rama anterior; entre el gran aductor corto y gran aductor, la rama posterior. Esta es una ecosonografía ubicada a nivel del pliegue inguinal. Lo podemos bloquear ahí también si queremos hacer una analgesia más compacta o una anestesia solo con bloqueos para prótesis de rodilla, por ejemplo, una cirugía mayor. Nosotros en las plásticas de ligamento cruzado, que las hacemos solo con bloqueos, sí tenemos que bloquear obligatoriamente el nervio obturador a esa altura, y especialmente la rama anterior tiene que quedar muy bien bloqueada y proximal, porque la técnica quirúrgica toma tendón de la pata de ganso, y uno de los tendones de la pata de ganso es el gracilis, del cual sacan un pedazo de tendón, así que el músculo tiene que estar muy relajadito, tanto él como el semitendinoso. Y eso se logra bloqueando de forma compacta la rama anterior del nervio obturador.
El canal de los aductores, que se ha hablado mucho en los últimos tiempos y es de gran valor porque el canal de los aductores es un lugar muy especial, porque por el canal de los aductores es como una autopista en el cual los nervios se juntan ahí para seguir hacia el resto del miembro inferior. Algunos quedan en la rodilla, otros siguen más alejados, como por ejemplo el safeno. El canal de los aductores está formado, como se ve de la izquierda hacia la derecha, por la base por el aductor largo, la parte más lateral por el vasto medial y están cubiertos por el músculo sartorio. Entre estos tres músculos, como vemos en las figuras de la derecha y en la ecosonografía, donde S es el sartorio, BM el vasto medial y AF la arteria femoral, y vemos en una imagen hiperecoica lo que serían los nervios safeno y del bastón medial, y en el esquema de abajo vemos el nervio femoral que ha perdido unas ramas en este dibujo, ya porque a nivel, acuérdense que a nivel del pliegue inguinal, ya del ligamento del pliegue inguinal, ya va dando ramas a aductores, va dando ramas al vasto externo, etcétera, va dando ramas al sartorio. Entonces van quedando las ramas del safeno y el vasto medial, ¿verdad? Pero también en esta encrucijada también están las ramitas terminales de la rama anterior del obturador y la rama posterior del obturador. O sea, que haciendo un bloqueo a este nivel, usted consigue una muy buena analgesia, no tan compacta como si hace los bloqueos más proximales, pero hace una muy buena analgesia sin tener una relajación muscular importante por los bloqueos que son las que dejan los bloqueos proximales. ¿Tá? Así que es una buena opción para una recuperación rápida. Estos fueron los nervios, los que hablamos fueron los nervios principales, lo que dan la mayor analgesia a la rodilla. A nadie se le ocurre hacer un bloqueo para analgesia de la rodilla sin involucrar las ramas del nervio femoral en algún sector. ¿Eh? Desde terminal a nivel de la rodilla, tenía canal de los aductores o proximal. Entonces, el nervio ciático, ¿cuál es su responsabilidad en la analgesia de rodilla? Entendámoslo. El nervio ciático está destinado al miembro inferior distal a la rodilla, va para el pie, está empaquetado para ir para el pie. Pero en su trayecto da inervación a estructuras musculares y a la rodilla. Y estas ramas se van liberando desde la cara anterior del ciático. O sea, si este es el ciático y la rodilla está acá delante mío y voy a pasar por ahí, las ramas salen de su cara anterior. No les da desde atrás para mandarle la inervación a la rodilla. Sería ilógico y además tampoco es así. Entonces, sigamos avanzando en esto. Está muy bien estudiado, si bien es un artículo que se enfoca en las ramas terminales sobre la rodilla para ver la inervación posterior de la rodilla, a qué nervios corresponde y dónde terminan, ¿verdad? Si bien no está comentado en el texto, lo podemos sacar de la evidencia de las mismas imágenes y de estas disecciones que son muy difíciles de hacer, realmente. Son ramas casi invisibles. Hay que ser un maestro de la disección y saber mucho y además tener mucha habilidad para poder hacer esto, como Philippe Penn, por ejemplo, donde nos muestra en este trabajo dónde van estas ramas terminales desde posterior, la cápsula posterior. Pero una cosa que podemos ver en este dibujo, en estas fotografías, es que fíjense, están marcadas con verde, con rojo, con azul, ¿verdad? El trayecto de estas fibras. Pero si ustedes se fijan bien, todas estas ramitas que van a la cara posterior de la rodilla de la cápsula articular salen de la cara anterior del ciático.
son finas, son imperceptiblemente, casi no se ven, ¿verdad? Y todas salen de la cara anterior del nervio ciático. ¿Esto en qué importa? Ahora lo vamos a ver. Porque la analgesia para la rodilla requiere entonces el bloqueo de esas ramas que salen de la cara anterior del ciático, que transcurren en ese plano facial anterior, y no es necesario bloquear todo el ciático para darle analgesia a la rodilla. Nos basta con bloquear esas ramas, nos basta con hacerle llegar un anestésico local a esas ramas de la cara anterior. Entonces, la infiltración de estos planos faciales superficiales anteriores al ciático es suficiente y eficaz, y nosotros desde que empezamos a hacerla ya desde hace unos cuantos años, no tenemos diferencia en la calidad de analgesia de la zona posterior con hacer, por ejemplo, lo clásico, la dona, bloquear todo el ciático, etcétera, etcétera, ¿verdad? Solo alejado y ese plano facial anterior es suficiente, y además no afecta al nervio. En lo que a técnica se refiere, entonces es un bloqueo facial de cercanía y evitamos lo que queremos evitar, un bloqueo de ciático con inmovilidad del pie, cosa que cada vez está más proscripto con las estrategias de recuperación rápida y fisioterapia precoz y movilidad precoz del paciente. No lo podría hacer con un ciático bloqueado, que además cuando el ciático se bloquea, no se bloquea por poco tiempo. Y aquí les voy a mostrar un poco, si bien esto lo hacemos a medio muslo y quizá un poquito más distal que esto, porque acá este corte y esta ecosonografía está, el ciático es triangular a la vista, y ya cuando es un poco más distal se va poniendo redondito, y es ahí donde realmente hacemos este bloqueo que les voy a mostrar. O sea, un poco por encima del vértice del hueco popliteo, como lo muestran los trabajos de Philippen, que en ese lugar podemos agarrar bien esas ramas que ya están definidas en la cara anterior del nervio ciático. Y lo hacemos, como dijimos hoy, con hidrodisección lateral, con infiltración del plano facial anterior. Ponemos volumen, pero a muy baja concentración. O sea, es un volumen que afecta estas fibras finitas, terminales, casi imperceptibles, y no afecta una estructura grande, maciza, tamilizada como es el ciático. Les voy a mostrar acá, viene la aguja. Ustedes pueden ver el ciático ahí, una estructura hiperecoica, redonda, en mitad de la pantalla, y la agujita está llegando sobre su costado lateral y estamos infiltrando solo el plano anterior. El ciático a veces se ve muy bien, a veces no se ve muy bien. En esta zona generalmente se ve muy bien, pero como nosotros hacemos también docencia, muchas veces usamos también el neuroestimulador, pero para asegurarnos que funcionalmente estamos lejos del nervio. Cualquier estímulo que tengamos de neuroestimulación del nervio positiva, retiramos la aguja y la ponemos más sobre el costado. Fíjense cómo quedó solo bañada la cara anterior. No nos preocupa la dona, no nos preocupa tanta cercanía con el nervio, no nos preocupa rodearlo todo, ¿verdad? Queremos bloquear esas ramitas y no queremos bloquear el nervio ciático. También lo podemos hacer desde la vía anterior. Aquí tenemos un corte de muslo donde vemos piel, panículo, sartorio, la arteria femoral, la vena femoral, el vasto medial, el aductor largo, gran aductor y el ciático entre el gran aductor y los músculos isquiotibiales. Aquí tenemos la ecosonografía en crudo, a la izquierda está dibujada, a la derecha está pintada, digo a la izquierda, a la derecha está dibujada la ecosonografía, bien, para que la puedan ver bien como queremos, y a veces también lo hacemos así. Les voy a mostrar con este video cómo se logra la imagen de este ciático por vía anterior a nivel media del muslo. El ciático a nivel medio femoral. Vamos a poner así primero, para empezar, una posición neutra con el fémur en el medio de la imagen, y rotamos hacia adentro y a su vez rotamos la pierna, dándole un poco de tilt al transductor. Vamos a encontrar el nervio ciático
como una imagen hiperecoica que se encuentra como vértice de un triángulo invertido entre el fémur, los vasos femorales y aquí está el ciático. Podría de esta manera venirme fuera de plano directamente y hacer un bloqueo ciático. Ahora, si este mismo traductor con esta misma imagen, fíjense, cuando lo corro más hacia adentro, lo desplazo hacia adentro, el nervio ciático, una ventana más medial, se encuentra en profundidad a la arteria femoral. Vamos a ubicarla en el medio de los vasos. De esta manera, lo que podemos hacer es, ahora sí, en plano, venirnos con nuestra aguja en plano, hacer el bloqueo ciático y al retirarnos, o al principio o después, hacer aquí el bloqueo en el canal de los aductores. De esta manera podemos hacer un bloqueo ciático y un bloqueo en el canal de los aductores con una sola abordaje a nivel de la piel, a nivel medio femoral. Bueno, esta versión de la vía anterior, que a veces con una sola punción usted puede hacer, infiltrar ese plano anterior al ciático. Nosotros acá lo hacemos, ponemos neuroestimulación y si tenemos respuesta, neuroestimulación positiva, tenemos respuesta a la neuroestimulación. Si esta respuesta es 2 o menos, nosotros retiramos la aguja y infiltramos un poquito más alejado. Siempre nos estamos retirando, tratamos de no tener un contacto estrecho, ni funcional, ni anatómico con el oído, pero sí queremos bañar esa zona. Entonces, esto es muy importante, este bloqueo por dos cosas. Uno, no es necesario dar vuelta al paciente, que en algunos casos no podemos darlo vuelta. En pediatría, por ejemplo, que los bloqueos se hacen con el niño dormido, usted puede darle una buena analgesia llegando desde adelante y además con una sola punción de piel, al retirarnos, podemos dejar también anestésico local en el canal de los aductores y así hacer el bloqueo posterior y el bloqueo anterior analgésico para la rodilla con una sola punción de piel. Aquí estamos viendo, no sé si llegan a ver la aguja, se hizo el bloqueo ciático y estamos volviendo sobre el safeno por debajo del sartorio, pegado a la arteria, para infiltrar y también dejar un bloqueo en el canal de los aductores antes de retirarnos, dando analgesia posterior y anterior. ¿Hay opciones más distales? Claro que sí. Está el IPAC Block, que es el bloqueo de la cápsula posterior. Nosotros lo hacemos de rutina, pero en aquellas rodillas que son muy deformes, con una gran deformidad, que esa pierna, fíjense, tienen que alinearla. Entonces, en estos casos nosotros infiltramos la cápsula posterior con un IPAC Block, que es muy bueno, y lo único que lo hacemos desde lateral. Si bien está descrito desde medial, nosotros lo hacemos desde lateral. El lugar donde infiltramos es el mismo y además cuando tenemos el paciente en decúbito lateral, le hemos hecho ya la anestesia raquídea con bupivacaína isobárica, que se está comportando como hipovárica y está fortaleciendo el lado superior. Así que metemos un tiempo en otro y mientras esa bupivacaína va aprendiendo mejor sobre el lado derecho en este caso, nosotros a su vez estamos aprovechando ese tiempo para hacerle el IPAC Block. Aquí tenemos dibujado sobre la ecosonografía las estructuras, la arteria, la vena y el nervio femoral, ya su componente tibial y peroneo divididos, y la dirección donde va a ir la agujita entre el paquete vascular y la cápsula articular. Y no sé si llegan a ver a la derecha cómo se va infiltrando toda esa zona con un buen volumen, aunque no se necesita una gran concentración. Bupivacaína al 0,2 o al 0,125, 20-25 centímetros y es suficiente. El doctor Vicente Roqués presentó en París
esta técnica que está usando hace tiempo, al parecer con mucho éxito, nosotros no la hemos usado, pero es muy interesante y además lo hacen previo a la cirugía, hacen este bloqueo también como parte, eh, no solo analgésico, sino anestésico, aunque hacen otras técnicas de anestesia complementarias, pero al hacerlo antes de la cirugía tiene una diferencia para mí de mucha ventaja con los LIA o las infiltraciones después que hacen los cirujanos cuando terminan de operar. Yo creo que cuando uno hace los bloqueos los tiene que hacer antes y aprovechar, ya que va a ser una invasión en el paciente, que esa invasión, esa agresión por lo menos, de sus máximos resultados. Y además ya está subida en las redes las técnicas, están los trabajos y al usar el vasoconstrictor tampoco sé que no están usando el torniquete arterial. Así que les recomiendo que lo busquen, lo miren y en todo caso, si se adapta a su forma de trabajo, lo prueben. También en estas opciones distales, como recién las comenté, está la infiltración local, la anestésica, que es periarticular, que ha estado como una técnica nueva desde hace unos años. Se utiliza volumen y alta masa de anestésico local, hemos visto de todo. Se hacen durante el cierre quirúrgico, no bloquean el estímulo quirúrgico, te lo hace al final, después que pasó el estímulo quirúrgico, permite una buena analgesia y mantiene la movilidad articular. Y si usted no tiene otras opciones, si usted no dio a su equipo quirúrgico otras opciones de analgesia, hoy día se sabe que analgesia hay que hacerlo. Entonces, si usted no hubo otras opciones, esta opción es muy buena. Y además está reprobada porque fíjense, este dibujo, esta captura del libro de Labat que tengo acá en casa, le muestra toda la infiltración de toda la rodilla, esto era para una osteotomía, está en el libro de Labat de 1922. Estos bloqueos nerviosos periféricos dijimos que tienen que estar bien indicados, para eso es necesario conocer la anatomía, por eso uno se pregunta qué es lo que duele, qué nervios corresponde el dolor, cuál es su importancia del dolor, dónde es posible bloquear. Pero para desarrollar la estrategia de lo que va a hacer, también nosotros agregamos otras preguntas que ustedes se le van a hacer en cualquier cirugía, pero hay que hacérselas también. ¿Quién es el cirujano? ¿Usará torniquete isquémico o no? ¿Dónde cursará el postoperatorio? ¿Cuánto tiempo va a demorar? ¿Quién lo ayuda? ¿Cuándo comenzará la fisioterapia a este paciente? ¿La empieza dentro de 2 horas o la empieza mañana? Eso me cambia. ¿Qué soluciones entonces de anestésico local administraré? ¿De larga acción? ¿De corta acción? ¿La cirugía es de mañana o en la tarde? ¿Por cuánto tiempo mantendré bloqueo motor? ¿Cómo mantengo la analgesia? Recuerden, los bloqueos hay que mantenerlos o con catéter o con un plan multimodal. Y cómo esto a su vez interfiere en el descanso. Nosotros consideramos el descanso fundamental dentro de la estrategia de bienestar postoperatorio. No es posible que vayan a despertar a un paciente a las 2, 3 de la mañana para darle un medicamento o cortarle el sueño, que necesita estar entero al otro día para poder hacer su fisioterapia y salir de esta paliza enorme que han sido estas cirugías de rodilla, que son todas grandes. Les voy a mostrar el final de una cirugía de prótesis de rodilla, donde hemos hecho bloqueos. Estos bloqueos en lo previo nos han ayudado, le ayudan a bajar mucho la dosis de anestésico local subarachnoideo. Nosotros hacemos todas con anestesia raquídea. Y eso, además de bajar las retenciones urinarias, además de mejorar la hemodinamia, esta,
estos conceptos que le transmití, por ejemplo, el del ciático, como solo hay que bloquear esas ramitas que van hacia la rodilla. Fíjense, este final de la cirugía de prótesis de rodilla con bloqueos y con una raquianestesia a mínima dosis. Señora, mueva los dedos de los pies. Mueva la pierna Ven que derecha. queda Muy bien. prácticamente Doble la unilateral rodilla. muchas veces. ¿Puede levantar el pie ahora? Perfecto. No se va a quedar con una anestesia raquídea corta porque los bloqueos también le ayudan a mantener esa anestesia. Y además los pacientes quedan con fuerza suficiente, que hacia acá, este paciente fue la cirugía, también con anestesia raquídea y bloqueos, se está pasando solo y ayudando al personal de enfermería. Y esto es posoperatorio de prótesis de rodilla en las 24 horas. Este paciente que les voy a mostrar ahora no tiene catéter, tiene sus bloqueos, tuvo su raquianestesia y tiene una bomba de analgesia intravenosa continua durante las primeras 48 horas. Yo siempre digo, nosotros no ponemos catéter, nuestro catéter es la analgesia multimodal. Solo en algunos casos que tenemos que ver bien la indicación, ponemos el catéter, pero si no, no es necesario. Fíjense, esta paciente a las 24 horas de operada está movilizando, se le ven ahí un poco disculpen los vendajes colgando mal, quizá no sea muy elegante, pero bueno, está. Es la realidad de nuestro trabajo día a día. Nosotros no estamos en un centro quirúrgico con muchos recursos o muy limitados los recursos, pero con los pocos recursos que tenemos con paciente, creo que nos manejamos muy bien y tenemos excelente recuperación, como ustedes han visto en estos videos, y los pacientes pasan bien, descansan y nos preocupamos por toda esa parte que va más allá estrictamente de los medicamentos, ¿no? Entonces, recuerden que las clínicas regionales se realizan en sala de cirugía, pero la analgesia ideal se aprende evaluando el posoperatorio. Y esta evaluación es en cada centro, en cada lugar. Seguramente lo que a mí me está sirviendo mucho en un lugar, quizá no me sirva en otro, de la misma manera o con la misma eficacia, porque hasta los centros cambian, tienen sus rutinas, tienen sus formas. Entonces, hay que ir al posoperatorio y evaluar el plan de analgesia continuamente, ¿verdad? Por eso este plan de analgesia debe integrarse al plan de bienestar posoperatorio, como dijimos, para posibilitar la fisioterapia temprana y eficaz. Al principio de la charla les comenté que la información previa al paciente era importante, es muy importante. Tómense unos minutos para hablar con él, para lograr la empatía, para lograr la confianza, para explicarle lo que va a pasar, para explicarle que va a tener esa piernita medio dormida unas cuantas horas y que no, y que es lo que uno está buscando, que es como el dentista que termina la cirugía y eso sigue dormido unas cuantas horas, que no se preocupe, que se trata de evitar el dolor intenso del posoperatorio, que él va a tener que colaborar cuando vea que ese dolor se descontrola un poquito del plan que tenemos, que es muy bueno, pero los rescates generalmente son a demanda del paciente. Y además, todo el equipo de salud debe formar con un equipo informado e integrado, y es muy importante el feedback con la fisioterapia. El fisioterapeuta le va a decir si lo pudo mover, si tuvo la fuerza muscular suficiente, si el paciente movía y si pudo hacer su trabajo, porque la fisioterapia, comenzar la fisioterapia de manera temprana y eficaz es un punto importantísimo en este tipo de cirugía. Y a su vez hay que ir evaluando y reevaluando el plan, porque también los planes institucionales cambian. Hace más de 30 años que trabajo en prótesis de rodilla y fíjense cómo han ido cambiando los tiempos desde que estaban 2 días quietos hasta ahora que los mueven enseguida o los quieren mandar para su casa. Eso nos obliga a que continuamente estemos evaluando y acompañando a la estrategia general del centro para que
estemos todos conversando en el mismo idioma y sirva y sea positivo para los pacientes. Así que la estrategia de analgesia es tener un plan, tenga un plan. Y su plan seguramente que funcione mejor quizá no sea el mío, aunque tengan muchas similitudes. Nosotros les estamos contando lo que más nos ha servido a nosotros y lo que más creemos porque nos ha servido y nos sirve. Que sea eficiente, que asegure la recuperación, el bienestar y la fisioterapia activa, que reinstale la vía oral rápidamente, que disminuya la administración de opiáceos en el perioperatorio, como está ampliamente recomendado, que incluya los bloqueos nerviosos, como está ampliamente recomendado, y recordemos siempre en la rodilla que el bloqueo del nervio femoral o sus ramas son el componente fundamental de este plan. Creo que los aburrí bastante, así que me despido y muchísimas gracias. Hasta la próxima.